Pues bien, continuamos con el ejemplo número 8. Estamos en el tema de solución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Bien, entonces nos piden resolver la siguiente ecuación. Y bueno, nos dan la siguiente ecuación. 8x más 7 menos 2x igual a 19. Entonces, como siempre, identificamos, este es el primer miembro, y todo lo que está a la izquierda del signo de igualdad se llama primer miembro, y lo que está a la derecha pues es el segundo miembro. Bien, entonces en el primer miembro tenemos tres términos, ¿no? El primer término, segundo término, tercer término, y en el segundo miembro es un solo término independiente. Se llama término independiente pues porque no está acompañada de ninguna variable, es decir, no tiene a su ladito una x o alguna otra variable, entonces se llama término independiente. Bien, resolvamos esta ecuación. Resolver una ecuación es pues encontrar el valor de la variable, en este caso cuánto vale x, tenemos que determinar eso. Ya, solución. Acá está la ecuación 8x más 7 menos 2x igual a 19. Ya. Lo que se debe hacer es pues dejar todas las variables o incógnitas en el primer miembro y todos los números o términos independientes en el segundo miembro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá voy a escribir 8x, ya tiene x, ¿no? Y menos 2x, listo, esto va a ser igual a 19. Bien, si paso un número de un miembro a otro miembro, es decir, acá en el primer miembro tengo más 7 con signo positivo. Si lo paso al segundo miembro va a cambiar de signo, entonces ese más 7 se va a volver menos 7. De manera similar, bueno, no tengo otro término independiente en el primer miembro, entonces el único valor que va a pasar al segundo miembro es este más 7 con el signo cambiado. Bien. Acá términos semejantes se suman o se restan. En este caso son signos diferentes. Acá se sobreentiende que tiene signo positivo. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Son términos semejantes aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿no? Acá la variable es x, acá también es x. Son semejantes. Además que esta x tiene exponente 1, acá también tiene exponente 1. Solo se puede restar o sumar términos semejantes. Entonces, este término es semejante a este otro término. Solo en esos casos se puede realizar la suma o la resta. En este caso se tiene términos diferentes, signos diferentes, perdón. Entonces se restan, ¿no? 8 menos 2, 6x. Lleva el signo del mayor, 8 es mayor y tiene signo positivo, más 6x. Acá 19 menos 7. De 19 le quitamos 7, pues nos va a quedar 12, ¿no? 12 positivo, el signo del mayor. 19 es mayor porque tiene signo positivo, entonces más 12. Acá este valor de 6 está multiplicando a x. Eso va a pasar al segundo miembro a dividir. Lo que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir. Entonces me va a quedar acá x igual a, acá lo escribo 12 y abajo 6, 12 dividido entre 6. Entonces x va a ser igual a 2. Hemos resuelto la ecuación de primer grado. Hemos hallado el valor de x. Entonces x es igual a 2. Debemos verificar ese resultado. En toda ecuación siempre existe la verificación. La verificación nos indica si hemos resuelto correctamente la ecuación. ¿Y en qué consiste la verificación? Consiste pues en reemplazar este valor que se ha obtenido en la ecuación inicial u original. Entonces tengo la ecuación 8x más 7 menos 2x igual a 19. Acá debo reemplazar en todo lo que es x este valor de 2 que encontramos. Voy a tener acá 8 por 2 más 7 menos 2 por 2 igual a 19.
En todo esto me tiene que salir 19. 8 por 2, 16. Más 7, más por menos 2 por 2, 4. 16 más 7 es 23. 23 menos 4 más 19. Entonces 19 es igual a 19. Sí, ¿no? Se cumple esa igualdad. Entonces eso quiere decir que hemos resuelto correctamente la ecuación. X efectivamente valía 2. Y esta verificación nos dice que se ha resuelto correctamente. En caso de que acá hubiera salido otro valor, por ejemplo 18, entonces 18 no sería igual a 19, entonces estaría mal resuelta la ecuación. En este caso no es así, ¿no? Está resuelta correctamente esta ecuación.